Capítulo 8. La cafetería Clifton. Hombres, mujeres, comunes y corrientes. Gente de almacenes, oficinas y fábricas. Podía escuchar las palabras de Charles Price con tanta claridad como si estuviera sentado al otro lado de la mesa del comedor. Tú serás testigo de uno de los acontecimientos más importantes profetizados en la Biblia. Justo antes del regreso de Jesús a la tierra, el Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne. Y hombres laicos, insistía el Dr. Price, serían su más importante canal. No los clérigos ni los teólogos, o los predicadores mejor dotados, sino hombres y mujeres con trabajos comunes y corrientes, en un mundo común y corriente. Cuando el Dr. Price comenzó a decirme estas cosas, hace 5, o 6 o 7 años, durante la guerra, yo apenas le escuchaba. Me parecía imposible que gente sin preparación pudiera tener el mismo impacto que un gran predicador como el Dr. Charles Price. Pero cuando analizó la década de los 40, me hallé a mí mismo pensando en sus palabras cada vez más a menudo. Pensé también en otras cosas, en el salón comedor de Knott's Berry Farm, cuando el rostro de un hombre y después el de los demás me parecieron iluminados por la gloria de Dios al impacto del relato de las experiencias de otros hombres. Qué irresistible fuerza se podría reunir, si cientos, miles de hombres como estos, se juntarán para difundir esta clase de buenas nuevas, por todo el mundo. Luego tenía que forzar mi mente hacia las cifras frente a mí, sobre la producción de leche. Pero la idea no me abandonaba, me despertaba a medianoche, iba conmigo a la oficina. Quemaba mi interior mientras cantaba las antiguas melodías armenias en Goldrich Boulevard. Mientras tanto, Rose y yo continuábamos patrocinando evangelistas durante el verano. Y todos los veranos las reuniones parecían obtener éxitos mayores que las precedentes. ¿Por qué tuve esa extraña sensación de que esas reuniones ya no eran el trabajo especial para el que Dios me había elegido? En el otoño de 1951, ayudamos a Oral Roberts a preparar su campaña en Los Ángeles, la mayor que se había visto en la actualidad, con un auditorio de alrededor de 200,000 personas que acudían a las reuniones a diario, durante 16 días. Y sin embargo, le dije a Oral una noche en que estábamos cenando después del servicio de la noche, sigo sintiendo que Dios quiere mostrarme algo diferente que hacer. ¿Cómo que, Demos? Es un grupo de hombres. Ninguno excepcional. Solo gente de negocios promedio, que conoce al Señor y lo ama, pero que no sabe cómo demostrarlo. ¿Y qué hará ese grupo? Hablarles a otros hombres, Oral, pero no teorías. Hombres que pueden explicar sus propias experiencias con Dios a otros hombres como ellos, hombres que quizá no creerían lo que dice un predicador, incluso ni a uno como tú, pero que sí escucharían a un plomero o a un vendedor, como ellos, porque ellos mismos son plomeros, dentistas o vendedores. Oral, interesado, puso la taza en el plato con tanta fuerza que derramó parte de su contenido. Lo oigo, Demos, lo oigo, hermano, ¿y cómo se llamarán ustedes mismos? Ya tenía el nombre. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Oral me miró por encima de la cubierta de plástico de la mesa. Tamaño bocado. Sí, pero como ves, cada una de las palabras es necesaria. Evangelio completo. Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista en nuestras reuniones, sanaciones, lenguas, liberación. Que el hombre hable de cualquier tipo de experiencia que haya tenido, tal y como le ha sucedido. Hombres de negocios. Laicos, gente común y corriente. Fraternidad. Así es como yo lo veo, gente que le gusta reunirse y no por compromiso ni obligaciones de ningún orden. Internacional. Creo que esta parte suena algo ridícula, lo admito. Pero, Oral, es la forma como Dios me lo ha estado diciendo, internacional. Todo el mundo, toda carne. Me reí escuchándome a mí mismo, como que escuchara a Charles Price. Pero Oral no se reía. Demos, me dijo, es algo auténtico, se nota que Dios está en ello. ¿Puedo hacer algo para ayudarte a empezar? Ahí estaba. Con Oral Roberts como orador, cientos de hombres de negocios cristianos vendrían a la reunión inicial. Oral, si yo invitase a hombres de negocios de todos Los Ángeles, un sábado por la mañana, vendrías para ayudarme a comenzar. Y así quedó planeado. Como lugar de reunión elegimos el segundo piso de la cafetería Clifton, entre las calles Broadway y 7th. Era un salón muy grande, que estaba lleno de gente durante las horas de movimiento de la semana, pero desierto los sábados por la mañana.
Luego llamé por teléfono a cada hombre de negocios, lleno del espíritu, que recordaba conocer y les anuncié la primera reunión de la nueva fraternidad, con Oral Roberts como principal orador. Les pedí que esparcieran la noticia y que se trajesen a sus amigos para tener una brillante iniciación. Había un piano en un rincón de la planta baja, según lo recordaba, y Rose estuvo de acuerdo en tocar algunos himnos. Llega el gran día. El tráfico en el centro de la ciudad de Los Ángeles era muy denso aquel sábado por la mañana de octubre y a Oral, a Rose y a mí, nos costó mucho tiempo encontrar estacionamiento. Llegamos por fin a la cafetería Clifton un poco tarde y más que un poco emocionados y comenzamos a subir por la escalera central. ¿Cuánta gente habría ya esperando arriba? ¿300 personas? ¿400? Llegamos a la parte alta de las escaleras. Conté al instante a los presentes, 19, 20, 21 personas, incluyendo a nosotros 3. 18 más se entusiasmaron lo suficiente como para llegar a esta nueva organización, persuadidos además de poder escuchar al famoso evangelista. Rose tocó unos cuantos himnos en el pequeño piano, pero los cantos mostraban la falta de entusiasmo que había en la habitación. Miré alrededor a los hombres que habían venido, la mayoría de ellos viejos amigos, cristianos comprometidos y muchos de ellos metidos hasta el cuello en comités de servicio y organizaciones cívicas. Era la clase de gente que se presenta como voluntaria cuando se necesita hacer una obra, la clase de hombres que no desperdician un minuto en algo que ven que no llegará lejos. Rose dejó de tocar y yo me puse de pie. Descubrí cómo la convicción había nacido en mí de que el Espíritu de Dios en las siguientes décadas escogería nuevos canales a través de los cuales se movería. Por aquí y por allá vi hombres que miraban sus relojes ni órganos, ni vitrales emplomados, nada que los hombres pudieran tachar como religioso. Solo un hombre hablándole a otro hombre de Jesús. Jamás había tenido habilidad para poner en palabras mis ideas, y me senté convencido de que tampoco esta vez lo había logrado. Oral Roberts se puso de pie. Comenzó a darle gracias a Dios por los que estábamos allí. Desde este momento, esta será tu organización, que brotará de estas semillas de mostaza que hoy sembramos y que está lejos de todo sentimiento humano. Habló alrededor de 20 minutos, y luego, concluyó con una oración. Nos ponemos de pie, dijo. El puñado de hombres se puso inmediatamente de pie. Señor Jesús, oró Roberts, permite que esta fraternidad crezca solamente por tu fuerza. Envíala a marchar con tu poder a través de la nación. A través del mundo. Te damos gracias ahora mismo, Señor Jesús, porque vemos a este pequeño grupo en una cafetería, pero que ya tú ves 1000 capítulos. Después de estas palabras, sucedió algo verdaderamente sorprendente. El pequeño grupo que un minuto antes estaba sentado con el mismo desánimo con que las manos de un granjero descansan sobre una verja, se tornó de repente vivo. Fue el sueño de Oral de 1000 capítulos lo que cambió el ánimo de aquel grupo. De pronto nos dimos cuenta de la aventura que significaba ver al Espíritu Santo convertir a estos pocos hombres esparcidos en la gran sala en un ejército de ámbito mundial con miles de diferentes compañías. Alguien comenzó a cantar, «Estad por Cristo firmes, soldados que vais a la guerra». Todos le seguimos, con la cruz de Cristo al frente. Yo tomé la mano del vecino, y pronto, todos estábamos tomados de las manos formando un círculo, marchando en el mismo lugar, cantando. Esta forma tan sencilla de cantar como en la escuela dominical, tuvo una singular clase de poder. Una y otra vez cantamos y marchamos. Legalmente, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo comenzó unas pocas semanas más tarde con la firma de los artículos de incorporación y la nominación de 5 miembros de la junta directiva. Aunque espiritualmente comenzó cuando Oral Roberts compartió con nosotros su sueño de miles de capítulos y nos tomamos de las manos como niños para marchar y cantar un himno de batalla. Rose, le dije, cuando regresábamos a casa al mediodía, dentro de un año vamos a ver cosas extraordinarias. Y luego siguieron 12 meses de la más increíble frustración que jamás haya experimentado. El impulso que sentimos al abandonar la cafetería Clifton se convirtió muy pronto en una fuerza antagónica de inercia y resistencia. Comenzamos a reunirnos a la hora del desayuno en la cafetería Clifton cada sábado por la mañana. Llenábamos nuestras bandejas en el primer piso de la cafetería y subíamos a las mesas del segundo piso en donde orábamos y compartíamos nuestras experiencias. Durante 2 horas y media algunas veces teníamos algún orador famoso. Pero la mayor parte de las veces dependíamos únicamente de los mismos hombres de negocios que asistíamos. Para gozo mío, el fenómeno que se dio en Knott's Berry Farm se repitió, una vez tras otra. Miraba alrededor de la habitación y sabía quién tenía una experiencia que contar.
Sí, las reuniones eran todo lo que yo esperaba. Lo único era que no había nada contagioso en ellas, no había crecimiento. 30 hombres, aún 40 podría haber una semana, pero la siguiente 15. Y luego, comenzó la oposición. ¿Qué es lo que Zakarian pretende?, se preguntaban los pastores desde el púlpito. ¿Empezar una nueva denominación? Manténganse alejados de la fraternidad, ellos se están llevando hombres y dinero que son de la iglesia. Esto era lo injusto de los ataques, era lo que me hería. Desde el principio, Rose y yo dejamos sentados claramente dos principios en cada reunión que auspiciamos. El primero, quédense en sus propias iglesias. Si su iglesia conoce el poder del Espíritu, regresen a su iglesia con la determinación de servirle a Él con más fuerzas que nunca. Si no, regresa a tu iglesia hecho un misionero. Y segundo, no deje ni un centavo en el cesto de la ofrenda que pertenezca a alguna otra colecta. No es aquí donde pertenece tu diezmo sino a tu propia iglesia. Cualquier suma que ofrezcas en esta reunión tiene que ser algo que esté fuera de tus obligaciones normales con tu iglesia. Nosotros sabíamos, por años de experiencia, que la gente se aprendía estos puntos de memoria. Los que acudían a nuestras reuniones se convertían a su vez en las personas que más trabajaban por sus propias iglesias y las que más ofrendaban. Pero con todo y todo, las iglesias continuaban mirando la fraternidad con sospecha. La acusación que me hacían sobre el dinero era particularmente irónica. Durante todo el año no recibimos ni un solo donativo. Entretanto, yo mandaba al correo todas las semanas cartas de invitación y telefoneaba a agentes por toda la nación para pedirles que se uniesen con nosotros cuando viniesen por negocios a Los Ángeles. De hecho, la mayoría de las veces acababa yo por pagar los desayunos. Pero, por lo visto, un desayuno gratis no era una invitación suficientemente atractiva. Nada de lo que hice fue suficiente, necesitaba más. Compré 30 minutos de tiempo en la radio cada sábado por la mañana y radiaba partes de la reunión para que la noticia llegase a todas partes. Viajé por todo el estado. Luego por los estados del oeste, finalmente viajé por toda la costa este. Si la gente no quería venir yo iría por ellos, eso describe lo que estábamos intentando hacer, los urgíamos a formar un grupo de hombres de negocios del evangelio completo en su propia ciudad. En junio me sentía completamente exhausto. Después de un día completo de trabajo en la lechería, dedicaba cada noche a asuntos de la fraternidad, me acostaba a las 3 o 4 de la mañana, me sentía más débil que un hombre que hubiese atravesado un río a nado contra la corriente. Y al final de muchos trabajos comenzó a delinearse una esperanza. Uno de los oradores a quien invitamos a la cafetería Clifton fue David Duplessis, un directivo de la conferencia Pentecostal Mundial. Después de la reunión regresamos a Downey juntos, y David no pudo contener su entusiasmo. Demos, dijo David, estás detrás de algo muy importante. ¿Qué idea? Un mundo de hombres comunes, llenos del Espíritu Santo, cada hombre un misionero para la gente con quien trabaja cada día. Gracias, David, le dije con melancolía, pero me temo que no hay mucha gente que comparta tú. Yo creo, prosiguió David, no prestándole la mínima atención a mi humor, que tú deberías venir a Londres el mes que viene a exponerle a nuestra gente esto. Apuesto a que la conferencia lo tomaría como programa suyo. De pronto, yo era toda atención. Aquí venía la cuerda salvadora a la empresa que según de la conferencia Pentecostal representaba unas 10.000 iglesias de todo el mundo. Si nos uniésemos a ellas, ya no seríamos un pequeño grupo luchando por nuestra parte. Seríamos los responsables. Tendríamos categoría oficial. David hizo las mismas sugerencias a Rose y llenos de entusiasmo aceptamos. Inmediatamente vino la oposición de parte de mi familia, no a la convención, sino que al viaje por vía aérea. ¿Cómo vas a ir a Londres?, preguntó papá cuando le hablamos del asunto. Estábamos sentados en la sala de los Gabriel, un domingo por la noche, después del servicio de la iglesia. Yo miré al círculo de cautos rostros armenios. A pesar de que estuviésemos en 1952, yo era el único de la familia que había viajado en avión, aunque solo para vuelos cortos y en aviones pequeños. Pero, papá, si vamos en tren por todo el país, y después en barco, tardaremos muchísimo. Rose ya le cuesta bastante trabajo dejar a los niños. Richard tenía 17 años, Jerry 13, él. Pequeño Steve casi 5, y esta sería la primera vez que Rose los dejase, y ahora solo porque la señora Newman había prometido quedarse con ellos. ¿Piensas ir en avión?, dedujo papá después de pensar un momento.
Los gestos de desaprobación se manifiestos en todo el salón. Nunca comprenderé qué es lo que mantiene esas cosas allá arriba, dijo tía Cyrón. Van demasiado rápido, corroboró Sir Achan Gabriel, visiblemente preocupado. Y por encima del agua, añadió Tyrone. Después de mucha discusión nos pusimos de acuerdo en que viajaríamos en vuelos separados y sentados en el último sitio del avión. Yo saldría antes, y creo que toda la congregación de Goodrich Boulevard fue al aeropuerto de Los Ángeles para verme despegar. Hubo despedidas y abrazos, como a un hombre que va a ser ajusticiado. Hubo promesas de oración y un último consejo. No comas nada, abrocha el cinturón. Echa el respaldo del asiento hacia atrás. Cuando los propulsores comenzaron a girar, todavía pude ver al tío Hanoyan, que me daba advertencias a gritos haciendo una bocina con sus manos. Al día siguiente estaba yo en el aeropuerto de La Guardia de Nueva York, para esperar a Rose. Ella bajó del avión radiante. Le había gustado tanto su primer vuelo, que ahora quería probar en metro. Encontramos una entrada cerca del hotel, y viajamos de un extremo a otro bajo la ciudad hasta que no quedó nadie, más que un viejecito con una botella de vino en una bolsa de papel. Al día siguiente viajamos hacia Londres, en vuelos separados, guardando la promesa que habíamos hecho a nuestra familia, pero la alegría de reunirnos de nuevo en Londres se ensombreció un poco, cuando encontramos a David du Plessis. Lo siento mucho, dijo con visible embarazo, pues por mi parte no estoy yendo muy lejos con la gente aquí. Parece que están preocupados porque usted no es un clérigo sino un lechero. ¿Significa eso que no van a respaldarnos? Lo seguiré intentando, fue lo único que pudo decir David. Rose y yo fuimos a las reuniones públicas de la conferencia, escuchamos las animadas pláticas, nos unimos a su forma vivida de cantar y al final de la semana, David admitió su derrota. No había conseguido convencer a un solo líder pentecostal de que escuchase mi idea. Rose y yo volamos, por supuesto, por separado, a Hamburgo, Alemania, con el corazón adolorido. No lo entiendo, señor, oraba en el avión. Este viaje tan largo, todo este tiempo y dinero, ¿ha sido para nada o quizás vas a mostrarme algo en Alemania? Íbamos a Hamburgo debido a las apremiantes llamadas de nuestro amigo Hal Herman. Al era el fotógrafo que había tomado las primeras fotografías oficiales del bombardeo de Hiroshima por los Estados Unidos. Lo que vio en Japón lo hizo decidirse a dedicar su vida a buscar las respuestas de Dios al mundo. Nosotros lo habíamos ayudado a obtener una enorme carpa que había embarcado para Hamburgo y ahora él quería que asistiéramos a sus reuniones. El pastor Robbie vino a encontrarnos al aeropuerto de Hamburgo, era el ministro alemán que tendría que albergarnos. Bienvenidos a nuestra ciudad, dijo el pastor Robbie en un excelente inglés. Quiero mostrarles que nuestro Dios es un Dios de milagros. Mi corazón se aceleró. ¿Sería esto lo que el Señor me había traído a ver desde tan lejos? Me quedé tan asombrado al ver lo devastado que estaba todavía Hamburgo, aún en julio de 1952. Cuando dejamos el aeropuerto, pasamos manzanas tras manzanas, cascotes de cemento, ladrillos rotos y vías de tranvía retorcidas. Parecía imposible que hubiese quedado alguna persona viva en medio de aquella destrucción. Finalmente, el pastor Robbie paró el carro frente a un montón de escombros que en nada se distinguían de los demás. Esto era nuestra iglesia, dijo. Mientras nos abría paso a través de los cascotes de ladrillos y cristales, el hombre añadió: aquí es donde sucedió el milagro. Se paró frente a unas ruinas, consumidas por el fuego, de lo que habían sido dos hojas de puerta de acero que conducían hacia el interior de la tierra. Un refugio antibombas, aclaró el pastor Robbie. Un domingo estábamos en mitad de un servicio, alzó el brazo para señalar la gran dimensión del templo, cuando sonó la sirena. Acostumbrados a las alertas de los ataques aéreos, el pastor Robbie había hecho salir a la gente de la iglesia a través del patio, hacia el refugio. Las puertas de acero se abrieron para dar paso a 300 personas que se apiñaron en el espacio interior. Luego, la puerta se cerró. Poco tiempo después, un infierno de bombas explotó alrededor. El castigo aéreo seguía una y otra vez, demoliendo todos los edificios de los alrededores, la iglesia entre ellos. El fuego de las bombas acabó con lo que los aviones habían dejado en pie. Abajo, en el refugio antiaéreo, la congregación escuchaba el crepitar de las llamas. Parecieron horas el tiempo transcurrido en el sofocante aire del sótano antes de que sonara la advertencia de que el peligro había pasado. Ansioso, el pastor Robbie subió los pocos escalones para abrir las puertas. Enseguida retrocedió, porque el metal estaba demasiado caliente para tocarlo. Encontró un pedazo de madera y empujó con él. La puerta ni se movió.
Luego los hombres, en grupos de 2 por 4, tiraron de las puertas con todas sus fuerzas, picando y martillando la sólida masa de acero. Fue inútil, el calor de la tormenta de fuego había fundido metal uniéndolo. Golpear la puerta era solo consumir un oxígeno precioso. Para conservar el aire el mayor tiempo posible, el pastor Robbie instó a la gente a que se arrodillase y orase. Señor, comenzó en voz alta, sabemos que tú eres más fuerte que el poder de la muerte. Padre, te pedimos un milagro, abre estas puertas, te lo pedimos y déjanos salir. De rodillas hombres, mujeres y niños, esperamos. Al cabo de un poco de tiempo, se escuchó a lo lejos el rumor de un nuevo avión. Comenzó a volar en círculo sobre la ciudad en ruinas. Y luego se escuchó el zumbido de una bomba. Llevados por el instinto, como de costumbre nos acurrucamos, la bomba había estallado cerca, muy cerca, pero no lo bastante para herir a la gente que estaba bajo tierra. Pero sí lo bastante para abrir de par en par las 2 puertas de metal que se habían fundido juntas. Cuando cesó el polvo, el pastor Robbie y la congregación salieron del refugio entre el humo y las ruinas que les rodeaban por todas partes. Estuvieron de pie 300 personas, a la luz de la ciudad llameante, y dieron gracias a Dios. Aquella noche, en la sala de huéspedes del pastor Robbie, yo repetía a Rose la hermosa historia. Estaba seguro de que esta historia contenía un mensaje para solucionar los problemas de la fraternidad. Solamente que no daba con él. Ni tampoco pude ver la conexión entre nuestra situación y la tienda para reuniones de Al. Era toda una experiencia sentarnos en una reunión donde no entendíamos una palabra de lo que se decía, y nos dedicábamos a estudiar los rostros atentos y formales. Este era ciertamente el auditorio más difícil del que Rose y yo hubiéramos formado parte. Ya había decidido que nada podría romper la natural reserva alemana, cuando, como suele ocurrir, se produjo una sanidad que lo cambió todo. Un hombre completamente sordo, conocido por toda la ciudad, comenzó a oír, y la reunión cobró una vivacidad indescriptible. La gente lloraba, se abrazaba, alzaba sus manos al cielo, igual como lo hubiera hecho un puñado de armenios pentecostales. Y todavía me preguntaba, Señor, ¿por qué me has traído aquí? No estoy contribuyendo a nada, y tampoco estaba seguro de estar aprendiendo algo. Ahora, Rose ya estaba impaciente por volver al lado de sus hijos. Pero antes deseaba realizar un sueño largamente acariciado. Rose siempre había deseado conocer Venecia. Y, probablemente, nos recordábamos el uno al otro, no volveremos a Europa otra vez. Así es que continuamos nuestros viajes hacia Italia, esta vez en tren. Qué diferente mundo el que pasaba ante las ventanillas de los vastos ranchos de California. Pequeños lotes de tierra rodeaban viejas casas de campo de piedra, mientras cerdos, gansos, gallinas, corran por los patios. Como en Caracalla, le dije a Rose, como las granjas de que habla papá. En Alemania me había comprado una cámara fotográfica. Ahora, a despecho de las advertencias en 4 idiomas de no asomarse a las ventanillas, eso fue precisamente lo que hice. Bajé el cristal de la ventana de nuestro compartimiento y saqué la cabeza y hombros para sacar una mejor foto. Un dolor lacerante me hirió el ojo derecho, me eché rápidamente hacia atrás, casi dejando caer la cámara. Rose me ayudó a sentarme, luego me apartó la mano del ojo, mi ojo temblaba de tal forma que no lo podía abrir. Rose, con cuidado, del párpado para levantarlo. Ya lo veo, parece una partícula de ceniza justo en la mitad de la pupila. Rose sacó el pañuelo e intentó sacar la ceniza, pero estaba demasiado clavada. El dolor era insoportable. Me oprimí el pañuelo contra el rostro para impedir que me saltasen las lágrimas. Estábamos a 1 hora de Venecia y, a la vez, la hora más crucial de mi vida. Desde la estación, en lugar de tomar una romántica góndola para dar un paseo como habíamos proyectado, tomamos el vaporcillo rápido hacia el hotel. El recepcionista se hizo cargo de la situación al instante. Minutos después yacía en la cama de nuestra habitación, con el doctor del hotel inclinado sobre mí. Alzó el párpado, me dirigió el foco de la lamparilla al ojo, luego se enderezó. Lo siento, señora, pero esto es bastante serio. Es una piedra grande y muy dura. ¿No puede quitármela? Aquí, no, señora. Para esto tenemos que ir al hospital. Voy a llamar inmediatamente. Mientras marcaba el número y hablaba rápidamente en italiano. Rose se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Demos, dijo, oremos al Señor por esta piedra. Y por extraordinario que parezca, entre el dolor y el disgusto contra mí mismo, esta era la única cosa que no había hecho.
Rose comenzó a dar gracias a Dios por el milagro de sanidad que habíamos visto en Hamburgo. Señor, te damos gracias porque estás aquí, en esta habitación de Italia, lo mismo que estabas presente en la carpa en Alemania. En el nombre de Jesús te pedimos que saques esta piedra. Mientras ella estaba orando, un flujo de calor pareció correr a través de mi ojo. Rose, siento algo. Algo está pasando. Parpadeé y no sentí nada. Ningún dolor. Ninguna obstrucción. Rose, mira mi ojo. Rose se inclinó sobre mí. Demos, ya no está, la piedra ya no está allí, y se echó a llorar. El doctor colgó el teléfono. El hospital se hará cargo de usted. Vamos a la sala de emergencias. Doctor, ¿quiere mirar de nuevo? Tomó la lamparilla de bolsillo y dirigió de nuevo el foco de luz a mi ojo. Examinó el párpado y lo dejó para examinar el otro ojo. Luego volvió de nuevo al ojo derecho. No es posible, dijo. Mi esposa le pidió a Dios que quitase la piedrecilla, le dije. Esto no es posible, dijo de nuevo, esta piedra no podía salir por sí misma. No ha sido por sí misma, doctor. Dios la quitó. No lo entiendo, abría la herida. Una rotura en el tejido donde estuvo clavada la piedra. Pero no hay nada. No hay herida. Se marchó en dirección a la puerta, no le voy a mandar la cuenta, señor, esto no es posible que pase. Rose y yo nos pasamos el tiempo divirtiéndonos en Italia, pero todavía me preguntaba, ¿qué tendría todo esto que ver con la fraternidad? Cuando regresamos a Los Ángeles, a finales de julio, el camino por avanzar no estaba más claro que antes. Llegó agosto y después septiembre. Continuamos reuniéndonos los sábados por la mañana en la cafetería Clifton, el mismo pequeño grupo de hombres que seguía viniendo, más por lealtad hacia mí, sospechaba, que por cualquier otra razón, y luego llegó octubre, el primer aniversario de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Durante los pasados 12 meses había estado hablando acerca de la fraternidad en muchas partes del país. Hombres de distintas ciudades habían acudido a nuestros desayunos. Pero, en todo aquel año, no se habían visto cosas asombrosas, ni siquiera un hombre se había impresionado lo suficiente como para iniciar un segundo capítulo en otra ciudad. Rose era lo bastante amable para no recordarme mi predicción del pasado otoño, pero podía ver que en ella comenzaban a nacer las dudas de que si sería muy inteligente seguir adelante. Sábado tras sábado. Solo estamos alimentando gente a la hora del desayuno, Demos, dijo. Hicimos mucho más con las reuniones en las carpas en el verano. Alcanzábamos a miles cada verano, en vez de unas cuantas docenas en el mejor de los casos. Sabía que tenía razón, sin embargo. Veamos qué sucede el próximo mes, le dije. Pero llegó noviembre, siguieron las reuniones adelante y la asistencia de hecho decayó. En diciembre será distinto, le aseguré. La gente está más abierta en Navidad. Pero si la época de Navidad tuvo algún efecto, fue para mantener a la gente demasiado ocupada para reunirse con nosotros. Tengo que ir de compras con mi esposa el próximo sábado, Demos. Es el día en que tenemos el bazar de la iglesia. Voy a llevar a mis hijos a ver a Santa Claus. Sábado por la mañana, diciembre de 2020, nos reunimos 15 personas en el piso de arriba de la cafetería Clifton, 6 menos de los que nos habíamos reunido hacía 14 meses. A la clausura de la melancólica reunión, mi amigo Manor Argenbrad me habló con franqueza. Miner era un contratista de construcción de grandes centros comerciales y empresas industriales, y uno de los 5 directivos de la fraternidad. Demos, me molesta de veras ser negativo en época de Navidad y todo eso, dijo Miner, pero creo que con la idea de la fraternidad no llegaremos a ninguna parte. Francamente, no tiene la más mínima posibilidad, no doy ni 5 centavos por esta agrupación. Lo miré, me sentí demasiado herido como para responderle. Miner me extendió su mano. Tú has dicho a menudo que esto era un experimento, ¿no es así? Sí. Bueno. Muchas veces los experimentos fallan. No hay nada de qué avergonzarse. Todavía no se me ocurría alguna cosa que responderle. Lo que estoy intentando decirte, Demos, es que, si no ocurre un milagro entre hoy y el sábado próximo, Demos, no cuentes más conmigo. Bien, está bien, Miner, lo comprendo. Rose y yo nos fuimos en silencio escaleras abajo. En la gran entrada principal, las lucecillas del árbol de Navidad se encendían y se apagaban. Miner tiene razón, dijo Rose, suavemente, si Dios está en un asunto, lo bendice, ¿no es así,
y no puedes decir que la fraternidad ha sido bendecida. La seguí en silencio por la acera. Todos los esfuerzos, las llamadas telefónicas y viajes, la compra virtual de los hombres que habían estado viniendo, todo para nada. Si había algo que había aprendido desde 1940, era que cuando Rose y yo no compartíamos la misma opinión, el Señor no estaba en ello. Si ella estaba segura de que la fraternidad iba mal, de acuerdo, ese sería el fin de esta. Cuanto antes lo olvidase, mejor. Solamente, que no podía olvidarlo. Durante toda la semana estuve conteniendo las lágrimas. Mientras conducía, de repente, me echaba a llorar. Me preguntaba si no había contraído una depresión nerviosa. A causa de los chicos, me esforcé por poner un rostro feliz por la Navidad. Me alegraba que, al día siguiente, viernes 26, estuviésemos esperando un invitado. Se trataba de nuestro amigo Tommy Hicks, un dotado evangelista, una excelente persona para tenerla cerca cuando los ánimos están decaídos. Porque como te darás cuenta, Tommy, le dije mientras cenábamos el viernes por la noche. Mañana es el día de reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, hice una mueca, internacional. Es muy obvio que todos piensan del mismo modo al respecto, pero únicamente Miner fue lo suficientemente honesto para decirlo. Por ello, creo que la única cosa que queda por hacer es darle un fin oficial, con algún anuncio. Quizá diciendo lo mucho que podemos trabajar juntos el próximo verano, financiando campañas en las carpas. Me esforcé por parecer natural, pero Tommy debió darse cuenta del torbellino que había en mi corazón, porque dijo: Demos, creo que tendremos que hablar más acerca de esto. Eso fue lo que hicimos durante la sobremesa, hicimos con el remembranza de todo lo sucedido, de nuestras esperanzas y desilusiones. Después de un rato, Jerry se fue a acostar. Stevie ya estaba en cama desde hacía mucho tiempo, y Rachel asistía a un retiro de jóvenes aquel fin de semana. Pero Tommy, Rose y yo, permanecimos hablando de varios de los hombres que habían asistido a la cafetería Clifton y recordábamos las cosas que habíamos compartido con el grupo. No hubo ni un sábado en el que no aprendiese algo, le dije a Tommy, algo que me ayudase a amar más a Dios y a mis semejantes. Era casi medianoche cuando Rose miró el reloj. Mira qué hora es, Demos, y todavía no he quitado la mesa. Tenemos que acostarnos, o ni nosotros mismos vamos a estar en la cafetería Clifton mañana por la mañana. Vete a la cama, querida, le dije, todo esto me preocupa demasiado para poder dormir, estaba tan seguro hace un año, yo voy a la sala, y me voy a poner de rodillas hasta que Dios me hable de este asunto. Buen hombre, me dijo Tommy. Voy a darle una mano a Rosa con los platos, luego iré a mi habitación y te respaldaré. Demos, pero este asunto es entre tú y Dios. Tommy y Rose llevaron un montón de platos a la cocina. Yo crucé el pequeño vestíbulo del frente y me fui a la sala. Fue cuando sucedió. Exactamente del mismo modo que cuando tenía 13 años, el aire a mi alrededor comenzó a ponerse pesado, saturado y me empujó hacia abajo. Caí de rodillas, luego sobre mi rostro, completamente tendido sobre la alfombra roja llena de dibujos. No pude permanecer de pie, del mismo modo que no pude hacerlo en mi habitación de la gran casa española de al lado, hacia 27 años. Ni lo intenté, simplemente me relajé ante su irresistible amor, sintiendo el palpitar de su espíritu a través de la habitación, en un infinito torrente de poder. Cesó el tiempo. Desapareció el lugar. Y mientras yacía allí, alabando al Señor, ora en inglés, ora en lenguas, escuché la voz de Dios que me decía las mismas palabras que había dicho hacía tanto tiempo: Demos, ¿has dudado de mi poder? Y de pronto me vi a mí mismo como debió mirarme él en los pasados meses, luchando y esforzándome, muy ocupado aquí y allá partiendo para Europa, procurando el respaldo de algún grupo oficial que fundase la fraternidad, dependiendo únicamente de mis fuerzas, en lugar de confiar en las suyas. Con angustia recordé la oración de Oral Roberts en la primerísima reunión de la fraternidad, la oración que puso de pie a 21 personas y nos hizo marchar con un himno de victoria: deja que esta organización crezca únicamente con tu fuerza. Pero yo me había movido como si fueran mis fuerzas las que contaban, como si de mí dependiera el poner en marcha los centenares de capítulos que Oral Roberts había visto. Y por supuesto, no había sido capaz de iniciar siquiera uno solo. Señor Jesús, perdóname. Lo siguiente que me recordó es lo que había visto en Europa, visto pero no comprendido, las puertas de acero, cuando cayó la bomba en el refugio de la iglesia de Hamburgo, y la piedra incrustada en mi ojo en el Gran Hotel de Venecia. Yo soy uno, Demos, el único que puede abrir las puertas.
soy el único que quita la viga de los ojos que no ven. Lo entiendo, Señor Jesús. Y te doy las gracias. Y ahora, por supuesto, te voy a permitir ver. Con esto el Señor me permitió levantarme de mis rodillas. Casi me elevó, y el poder que me había presionado hacia el piso, ahora me conducía hacia arriba. En ese momento, Rose entró en la sala. Caminó alrededor mío y se dirigió al órgano Hammond que había en una esquina. No dijo una palabra, se sentó y comenzó a tocar. Mientras la música iba llenando la pequeña habitación, la atmósfera se fue iluminando. Para mi asombro, el cielo raso de la habitación parecía haber desaparecido. El cielo raso de yeso color crema y las luces simplemente se habían ido, y en su lugar me hallé a mí mismo mirando hacia los cielos, a un cielo diurno, a pesar de que a mi alrededor debía reinar una noche oscura. Durante todo el tiempo en que ella estuvo tocando, yo estuve contemplando la distancia infinita, no sé. Pero, de pronto ella se detuvo, los dedos aún posados sobre las teclas, comenzó a orar en lenguas en voz alta, un hermoso y cadencioso mensaje. Hizo una pausa, después, con el mismo ritmo lírico, habló en inglés. Hijo mío, te conocí desde antes de nacer. Te he estado guiando en cada paso de tu camino. Ahora voy a mostrarte el propósito de tu vida. Estos eran los dones del Espíritu, de lenguas y de interpretación, que se daban al mismo tiempo. Y cuando ella habló, notables cosas comenzaron a acontecer. Aunque yo todavía permanecía de rodillas, sentí como que me estuviesen alzando, como si dejase mi cuerpo, y poniéndome en movimiento, saliese lejos de la habitación. Allá por debajo de mí se veían los techos de Downey. Ahí estaban las montañas de San Bernardino y por allá la costa del Pacífico. Ahora me hallaba muy arriba, por encima de la tierra, capaz de ver todo el país, de este a oeste. Pero, a pesar de que pudiese ver tan lejos, veía a la gente sobre la tierra, millones y millones de personas, hombro con hombro. Luego, como sucede con la secuencia de una cámara de televisión en un juego de fútbol, primero vi el estadio, después a los jugadores, vi los propios cordones de las bolas de fútbol, luego mi visión pareció cambiar hacia estos millones de hombres. Descubrí pequeños detalles en los miles y miles de rostros. Y lo que vi me dejó aterrado. Los rostros estaban quietos, sin vida. A pesar de que la gente estaba tan cerca unos de otros, hombro con hombro, no existía un contacto verdadero entre ellos. Miraban hacia adelante, sin pestañear, como sin ver. Con un estremecimiento de horror comprobé que todos estaban muertos. Luego, la visión cambió. Si era el mundo el que daba vueltas, o si era yo quien se movía a su alrededor, no lo sé, pero ahora debajo de mí, estaba el continente de América del Sur. Luego África, Europa, Asia. De nuevo se repitieron los asombrosos primeros planos de visión, y por todas partes era lo mismo. Rostros morenos, negros, blancos, amarillos, todos rígidos, miserables, encerrados en su propia muerte privada. Señor, grité. ¿Qué les pasa, Señor? Ayúdalos. Luego Rose me dijo que yo no había dicho nada. Pero en la visión me parecía que rogaba y que lloraba en voz alta. De pronto Rose se puso a hablar. Hablando humanamente, por supuesto, ella no tenía forma en absoluto de saber qué estaba diciendo yo. Pero lo que dijo fue: Hijo mío, lo que vas a ver ahora, sucederá muy pronto. La tierra daba vueltas, o yo me movía a su alrededor por segunda vez. Abajo, otra vez había millones y millones de hombres. Pero, ¿qué diferencia? Esta vez sus cabezas estaban levantadas. Los ojos miraban con alegría. Sus manos estaban alzadas hacia el cielo. Estos hombres que antes se hallaban tan aislados, cada cual, en su propia prisión, estaban unidos en una comunidad de amor y adoración. Asia, África, América y en todas partes los muertos habían vuelto a la vida. Y luego se terminó la visión. Me sentí a mí mismo regresando a la tierra. Abajo estaba Downey, California. Allí nuestra casa. Pude verme a mí mismo de rodillas y a Rose sentada al órgano. Y luego aparecieron los objetos familiares de la habitación que me rodeaban, y yo estaba consciente del dolor de mis rodillas y de la tirantez del cuello. Me levanté lentamente y miré el reloj, eran las 3:30 de la mañana. ¿Qué pasó, Demos?, me preguntó Rose. ¿Escuchaste algo de parte del Señor? Querida, no solo oí, sino que vi. Y le describí la visión. Rose me escuchaba con lágrimas y le brillaban los ojos.
Oh, Demos, ¿lo ves? El Señor nos está diciendo que la fraternidad siga adelante. Se levantó del órgano y deslizó una de sus manos entre las mías. ¿Te acuerdas, Demos? Fue en esta misma habitación, hace 8 años, donde nos arrodillamos y pusimos a Dios de primero. Cuando nos dirigíamos a nuestro dormitorio, vimos luz bajo la puerta de la habitación de Rachel, que era la que ocupaba Tommy. Llamé a la puerta, y Tommy gritó y adelante. Estaba postrado en el suelo, todavía vestido con su traje gris. Había prometido orar y lo estaba cumpliendo. Demos, me dijo, dime lo que oíste. Jamás en mi vida he sentido el poder de Dios como lo he sentido esta noche. Ola tras ola fluyeron a través de la casa. No nos acostamos en toda la noche. A la hora en que yo terminaba de explicarle a Tommy mi visión, ya era hora de tomar el carro y dirigirnos a la cafetería Clifton. Cuando llegamos al lugar, 2 hombres ya estaban allí esperándonos. Uno de ellos era Manor Orgenrad. Cuánto me sorprendí al verlo. El otro era un hombre cuyo rostro me resultaba solo vagamente familiar. «Tengo algo para ti, Demos», dijo Miner. Metió la mano en el bolsillo y sacó de él un sobre. Su carta de renuncia, no había duda. ¡Qué lástima! Ahora precisamente que yo. Pero no era una carta, era un cheque. Mis ojos pasaron sobre las palabras orden de pago a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. $1000, le dije. Pero Miner, la semana pasada no daba 5 centavos por el grupo. La semana pasada era la semana pasada. Dijo Miner, Demos, esta mañana me desperté temprano y escuché una voz. Era la voz de Dios, y sé muy bien que era su voz. Y me dijo, este grupo va a marchar por todo el mundo y tú tienes que ser el primero en dar dinero. Todavía estaba escuchándole cuando se acercó el otro hombre. Señor Zakarian, dijo, mi nombre es Thomas Neco. Algo me sucedió anoche y pienso que le va a interesar. Acerqué mi bandeja a la de él, eché sal a los huevos de mi desayuno mientras el señor Nickel relataba que él también había recibido un mensaje del Señor en medio de la noche. Había estado trabajando hasta muy tarde en su imprenta de Watsonville, California, cerca de San Francisco, porque al haber caído la Navidad a mitad de la semana se había atrasado el trabajo. De pronto dijo, escuché al Espíritu Santo decirme claramente: toma el coche y dirígete a Los Ángeles a la reunión del sábado por la mañana, al grupo al que acudiste una vez. Había consultado su reloj, apenas era medianoche, la misma hora en que yo me dirigí a la sala para orar. Nickel argumentaba sobre esa voz que insistía en su anterior, porque Watsonville está a 640 kilómetros al norte de Los Ángeles, tendría que conducir durante toda la noche para llegar. Pero la voz siguió adelante, debes ir a la reunión. Tuvo que dejar un mensaje en la escuela cristiana Monte Vista, en donde era maestro, en el que decía que partía hacia el sur. Y aquí estoy, concluyó Nickel, para ofrecerle mi imprenta y mis servicios. Rose, Miner y Tommy escuchaban atentamente. ¿Su imprenta?, preguntó Tommy. Sí, para sacar una revista, dijo Nickel. Ve, lo que el Espíritu me dijo fue, la fraternidad tiene que ir por todo el mundo. Pero no puede comenzar sin una voz. Voz, repitió Rose. La voz de los hombres de negocios. La reunión de esa mañana no fue muy larga, pero sí fue la más alegre que jamás habíamos tenido. Antes de que se terminase ya habíamos nombrado a Thomas R. Nickel, director y editor de una nueva revista que saldría con el nombre de La Voz de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Piensa solamente, le dije a Rose esa misma noche mientras nos metíamos en el lecho, que anoche a esta misma hora la fraternidad estaba acabada. Ahora tenemos una tesorería con $1000. Y una revista. Me muero de impaciencia por ver lo que el Señor hará próximamente.